¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM, La Fuerza del Norte. Hoy es martes 15 de julio del año 2025 y vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a martes 15 de julio del 2025, vamos a tomar nota de lo que está pasando en Chile y en el mundo, como todos los días lo hacemos acá en Razones de Estado, y acentuaremos un tema que me parece que va a sacar ronchas en el mundo de las izquierdas y en el mundo de las derechas. Porque tenemos que entender que a una semana de que se haga acá en Chile un encuentro de mandatarios de izquierda, marxistas, tenemos que entender qué es lo que se busca, particularmente cuando tenemos sobre la mesa a mandatarios que van a venir como, por ejemplo, Gustavo Petro, de Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Pedro Sánchez, de España, y llevando Orsi, de Uruguay. ¿Qué es lo que se busca con esto? Nos preguntamos. Si es más bien un respaldo internacional del mundo marxista a la candidata Jara, o finalmente se quiere aquí desafiar a Estados Unidos. Y yo quisiera entender, distinguidos auditores y televidentes, que hay en esta inmadurez propia de una izquierda fracasada, que ha hecho un mal gobierno en Chile, y en sus países también ellos lo han hecho. ¿Para qué vamos a hablar de España? Ahí tienen con Pedro Sánchez, hasta su señora, la señora de Pedro Sánchez hoy día recabada por la justicia por desfalcos y una serie de cuestiones, digamos, importantes dentro de España, negativos para ese país. O Petro, ya que se le ocurrió desafiar a Donald Trump, y la gracia le duró media hora, cuando, ¿se acuerdan ustedes? Cuando insistió en que no iba a aceptar de vuelta a refugiados colombianos que estaba expulsando Trump de Estados Unidos. De inmediato tuvo que recular Petro. Pero sobre todo, aquí, distinguidos auditores, este encuentro entre Petro, Ignacio Lula da Silva, Pedro Sánchez, o llamado Orsi, que acaba de iniciar su periodo presidencial en Uruguay, tenemos que entender que esta intromisión que ha hecho particularmente Petro, ya, que viene y ha apoyado explícitamente a Jara, la candidata del Partido Comunista, abre una serie de compuertas que algunas de ellas buscaremos analizarlas en los próximos minutos. Porque en definitiva, aquí se abren dos situaciones que a mi juicio hay que recabar. ¿Esto es algo que se ha hecho para apoyar a Jara? ¿O también para desafiar a Estados Unidos? Con todo lo que está pasando. Y yo imagino que aquí hay que entender una situación que desde nuestra perspectiva, acá de Razones de Estado, tiene que ver con un respaldo a Jara que ha sido ya explícito por el presidente Petro de Colombia, sino que porque con Lula da Silva y con Pedro Sánchez, importantes líderes de marxistas que hoy día, digamos, gobiernan sus respectivos países,
España y Brasil, nos encontramos frente a una intromisión de los asuntos internos de nuestro país, donde acá debiera haber una cuota de cierta mesura. Pero más grave me parece esto que, obviamente, desde nuestra perspectiva, insisto, hay un desafío a Estados Unidos y un desafío particularmente al presidente Trump, norteamericano. ¿Qué se gana con esto? ¿Qué se quiere mostrar con esto? ¿Cuáles son las perspectivas que nuestra diplomacia fija para estos encuentros? No nos olvidemos lo que ha pasado con Lula da Silva, particularmente con esta apertura que hace Trump, que los otros días advertíamos de lo cuidadoso que debe tomarse en consideración, porque Trump ha intervenido con mucha fuerza en la política interna brasileña, indicando que va a aplicar aranceles importantes si siguen de alguna manera molestando o siguen usando al expresidente Bolsonaro como caja de Pandora para los problemas que Lula da Silva tiene en su país. Y obvio, no debe descartarse que el presidente Trump haga lo mismo con Chile. No porque se quiera avalar a una situación similar a la de Brasil, no. Tiene que ver con que este encuentro de líderes de izquierda, particularmente lo que ha hecho recientemente, digamos, Pedro Sánchez en España respecto a lo que se les exige a todos los países de Europa a objeto de poder costear lo que significa su seguridad. España pertenece a la OTAN y es la que menos recursos coloca, dado todos los desfalcos y todas las situaciones que está viviendo España hoy día, que es un comunillo brutal y que corroe a todo el marxismo español. Si esto se ha fijado o se ha hecho con la coincidencia que la candidata comunista, Yanel Jara, de alguna manera va a estar en una situación adversa, porque probablemente, dado el espíritu anti-norteamericano de los comunistas, de todo el mundo, en Chile es una cosa notoria, le echan la culpa de todo el imperialismo. Más bien, yo creo que apuntado al hecho de que en esta Guerra Fría que vivimos durante tantas décadas, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el que perdió la Guerra Fría fue justamente el mundo del socialismo, el mundo del comunismo. Y ganó la Guerra Fría, por lo menos en los conceptos ideológicos que están respaldándola, lo que era el mundo de las libertades y el mundo del capital. En consecuencia, ese escenario anti-norteamericano, teniendo hoy día a un presidente, digamos, de Estados Unidos, Donald Trump, muy sensible en frente a esos temas, que claramente va a incidir, a mi juicio, y va a dar un golpe a la mesa respecto de lo que está pasando acá en Chile, y a mí me parece que, dada la inexperiencia de Boric en esos campos internacionales, sobre todo, debiera haber tenido en nuestro canciller, Van Claven, haber tenido una disposición para decir: oiga, esta cuestión es seria, porque aquí está en entredicho no un tema de la política interna de nuestro país, porque obviamente no tienen, a mi juicio, este mundo, el mundo marxista, el mundo de los presidentes que vienen, por lo menos hasta ahora hay cuatro ya, digamos, respaldados y confirmados para esta justa, que es como una semana más. Pero por sobre todo, a mostrarnos y hacer de la candidata Jara una mirada de cómo ella debiera mirar los, entre comillas, progresos
que han tenido en sus respectivos países. También, a mi juicio, es arrogante la manera en cómo Chile perfila esos encuentros frente a una situación donde ya tenemos una mirada de lo que va a pasar con nuestros aranceles al cobre, que podrían seguir a otras áreas como la madera, probablemente los salmones, probablemente nuestra fruta. En un hecho donde hay que tener mucho cuidado, a mi juicio, de nuevo, en este mundo globalizado que cambia a propósito de las tensiones internacionales y donde algunos particularmente pretenden seguir empobreciendo sus países y con esta idea bastante clara de que este antiimperialismo significa también un procomunismo, sin ninguna duda. Y cómo se establecen finalmente esta decisión de que nuestros actuales gobernantes están haciendo una situación que es difícil de que se revierta en el corto plazo si finalmente Trump determina o claramente acalla a estos países que han dado prueba de su insolvencia intelectual, porque más allá de filosofar respecto a algunos temas, en lo concreto empobrecen a sus pueblos. Esto no es solamente que lo diga, digamos, o como lo dicen los sectores, digamos, del mundo de la democracia. El socialismo democrático también ha expresado en muchas oportunidades, partiendo por esta reciente, que fue la más notoria, de la propia ex candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, respecto a que se reconoce también por el socialismo democrático que el comunismo, donde va, empobrece. Y eso no es una cosa ideológica, es una cuestión de sinceramiento con las realidades que se viven. En consecuencia, esto que va a ocurrir, a mi juicio, deteriora la fortaleza que podría tener la candidata Jara. Porque aunque hoy día no hay en una parte importante de la población un tema que tenga que ver con esto del anticomunismo, importante porque hay cerca de un 20% de las personas que no le importa porque no conocen, no saben de lo que ocurrió pero se dan cuenta de lo que significa, a mi juicio, el empobrecimiento paulatino, donde huyen o han huido millones de venezolanos de sus paraísos socialistas, o en Cuba, o en Nicaragua, o en Corea del Norte, con distintos matices, pero ahí están defendiendo el cómo se empobrece. Ahora bien, ¿qué debemos esperar, distinguidos auditores y televidentes, de la reacción de Estados Unidos frente a esto? Dado que hace pocas horas atrás el presidente Trump le ha dado 50 días al presidente Putin de Rusia para que termine el conflicto con Ucrania, si no, va a aplicarle un 100% de aranceles, y ya instruyó a los encargados de que entregaran en venta a la OTAN, a la Comunidad Europea, para que defienda a Ucrania contra Rusia. ¿Es esto tan efectivo? ¿Es tan importante situar estas condiciones donde de alguna manera y he visto en un lenguaje castizo, se lo toca la oreja al presidente Trump acá en Chile? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros como país, honestamente, en un mercado globalizado donde no somos ni siquiera el 0,01 del PIB mundial? ¿No será que nuestra diplomacia
o nuestro canciller no ha sabido advertirle al presidente Boric de las consecuencias que puede tener este encuentro torpe. Porque ¿qué señal quiere dar el presidente Boric invitando, que podría haberla perfectamente dejado de lado por las condiciones internas que hay en nuestro país de las propias elecciones? Alguna chiva, o yo diría algún remedio o alguna consideración. Porque como nosotros no tenemos con qué defendernos, y la democracia nuestra obviamente está amenazada, y está amenazada por la situación democrática que se vive en nuestro país. Más del 50% no confía en los partidos políticos, no confía en la democracia. Y por sobre todo, donde tenemos una sociedad que ya está muy molesta por el efecto de que tenemos ya, para nuestro tamaño, 1 millón de cesantes. Y sobre todo, de una forma en cómo se ha percibido internamente todo este desmadre que ha ocurrido en nuestro país, a propósito de que, como todos roban, es así, de alguna manera no importa, digamos que no se aprecie a los culpables de los robos, por ejemplo, de las fundaciones truchas. Cuestión que ha sido de alguna manera animada por el mismo partido ya de Pedro Sánchez, el presidente de España. Obviamente que ha sido uno de los grandes senadores y respaldadores del Frente Amplio en Chile. Cuando uno junta estos antecedentes, y hay muchas áreas más sin duda, pero solamente para estar dentro de este encaje de lo que significa la presencia de estos presidentes empobrecedores con el apoyo a Jara, que obviamente es otra empobrecedora. Yo no sé, distinguidos auditores, cuánto de esto finalmente, que siempre lo dijeron los sectores no marxistas, de cómo el modelo de izquierdas o el modelo comunista empobrecía a sus países, cuánto les va a pesar hoy día a el Partido Comunista lo que la propio socialismo democrático señaló en la voz de Carolina Toá. El comunismo empobrece. Es más, al comunismo le interesa la desestabilización social, porque parte de sus mecanismos para poder, reinar. ¿Y cuánto de eso le va a pesar hoy día? Sobre todo que hay muchos economistas de izquierda que ya han dicho que no van a trabajar por ningún motivo en un gobierno que conduzca una comunista. Todos estos, muchos, que han dicho que por ningún motivo. Y sobre todo porque en el socialismo democrático son muy pocos los que públicamente han dicho que van a apoyar a Jara. Esas cuentas alegres que se sacan respecto de cuánto lleva, hasta cuánto podría alcanzar Jara en una competencia interna. Y las derechas al frente, obviamente, que es un tema de otro análisis de qué es lo que va a ocurrir finalmente con esto que empieza a encenderse, porque estamos en un año electoral. Y es obvio que estas cosas se encienden, querámoslo o no, para efectos de lo que significan aparte de las sensibilidades, ¿ya? De nuestro país frente a una cuestión donde hoy día le quieren quitar un voto, hacer un voto anti-Venezuela para que la gente que huyó del paraíso socialista, que podría votar acá, que tiene más de 5 años, que ya han votado antes, le quieren quitar la capacidad de voto porque saben que iban a haber por lo menos sus 900.000 personas que, conociendo el paraíso socialista, van a votar contra Jara aquí en Chile. Por eso quieren quitarle la obligatoriedad al voto,
un tema que hay que mirarlo con mucha atención porque habla de la poca seriedad de un gobierno que está asustado, porque obviamente no podría querer que hubiera una consideración o un seguimiento de las políticas que desarrolló Boric en su gobierno, de la cual Jara es su continuadora. Es tan así. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, hay una atención propia del mundo de las oportunidades que se están viviendo en Chile. Yo no veo hoy día, honestamente, a 2 semanas de haber ganado Jara, donde está el compromiso formal de los partidos de los partidos que acompañaron a Jara en esta elección primaria, pero que estén comprometidos con ella. Honestamente. Y hay un tema de encuestas que no tiene que ver con los partidos, si los partidos son muy chiquititos, un 5% de la población. Claro, los líderes van a aparecer por ahí, pero hay algunos que son líderes que nos van a estar, ya han dicho que no. Por eso que no van a apoyar a Jara. ¿Ya? Y por eso que es conveniente estar observando con mucha atención lo que va a pasar y este abrazo del oso, este salvavidas de promo que le vienen a dejar Lula da Silva, Petro y Sánchez y Orsi a Jara para hacerla entender que es un abrazo del oso el que le vienen a dar. La van a abrazar tanto, la van a apoyar tanto que finalmente la van a tener debilitada porque los ojos están puestos en esos países cuyos presidentes, al igual que Boric, marxistas como él, claramente han empobrecido sus países y Chile es un ejemplo de aquello. Ahora bien, ¿cuánto se va a determinar y cuáles podrían ser las condiciones que de este desafío a Donald Trump? ¿Cuánto esto puede salir? ¿Y cuánto esto puede incluso ayudar, ¿ya?, a sectores de derecha o demás del estilo de Trump para poder fortalecer tal vez la parte interna de las campañas de ese sector, que ya hablaremos en otro programa de aquello? Pero el sesgo ideológico del gobierno, ¿ya?, para desarrollar una cumbre de extremistas, que yo diría porque en el fondo, no tienen ninguna capacidad de poder entender que sus mundos empobrecen. Y nosotros, para darle trabajo al 1.000.000 de personas que están cesantes hoy día, requerimos crecimiento. Por eso que se le va a sacar a la pizarra a Jara para decir cómo va a aumentar o qué va a hacer para el crecimiento cuando su política o su visión de Estado respecto a que tenemos que producir lo que consumimos es de una estupidez supina. O sea, hoy día el tema está en que no son capaces de advertir de dónde hacer crecimiento porque no lo entienden. Son incapaces para eso. Tal vez hay algunos dentro del mundo no del comunismo, porque ahí están ellos yo creo que más bien con sus políticas rancias, obsoletas, empobrecedoras. Pero donde unos economistas serios, que son hombres de nuestro socialismo democrático, Landereche, por ejemplo, y observan lo que dice respecto a cómo se va a gobernar esto y cómo la izquierda se va a hacer partícipe de esto. Yo creo que Landereche y muchos de los hombres y mujeres de la dirigencia del socialismo democrático van a prestar ropa, pero una ropa muy condicionada a Jara. Y eso se está viendo. Ya Jara aparentemente pudo haber tocado techo respecto a su capacidad de poder crecer. Y nadie caerá con un 28% de respaldo. Lo más probable es que llegue a un 30%, tal vez a un 32%, incluso un 35%. Podría haber saltos más o menos.
Pero obviamente el tema pasa por otra cuestión donde esto viene a generar una condición, a mi juicio, determinante para saber si este encuentro internacional en Chile, más que desafiar al gobierno de Estados Unidos, no va a ser un salvavidas de plomo para la misma candidata Jara, donde sabemos lo que está pasando en esos países, sabemos de la conducción de país empobrecedor y obviamente ninguna cuestión Jara porque España, Lula da Silva, Brasil y Colombia tienen puntos también de encuentros y desencuentros con el que lleva la bandera del socialismo en América Latina, Venezuela, al cual Jara obviamente quiere esquivar, pero no se puede esquivar a quienes llevan la misma sangre ideológica que quieren de alguna manera interpretar sus modelos de democracia avanzada, como señalan ellos, que tienen hoy día en Cuba o en esos países como Venezuela y otros, para hacer su semejanza también en Chile. ¿Se verá eso con más atención? ¿Qué dirá Trump probablemente a eso? ¿Y cuánto finalmente se entenderá que no tienen capacidad de maniobra los comunistas en ninguna parte donde han gobernado para entender que su presencia o sus gobiernos solamente empobrecen? Y eso dicho por la propia Carolina Toá. Distinguidos auditores y televidentes, así concluimos nuestra conversación, nuestro análisis de hoy día, nuestros comentarios, invitándolos para que sigamos mañana con otras razones de Estado, mirando desde otra perspectiva lo que está pasando en el mundo y en nuestro país. Por la atención dispensada, muchas gracias. Hemos escuchado la edición de hoy, martes 15 de julio, de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Invitamos a todos nuestros amigos aquí en La Fuerza del Norte a seguir en nuestra sintonía. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.